Muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Experiencia DLA, este espacio de capacitación virtual generado desde la Secretaría de Turismo de Villa Langostura. Hoy para finalizar este curso de Historia Regional y Patrimonio Cultural que hemos estado desarrollando durante todo este tiempo, esperando de que realmente sea de utilidad y que por lo menos les dé un pantallazo o una idea, una estructura de cómo fueron dándose los acontecimientos y una cronología de cómo fueron sucediendo y entendiendo un poco los procesos que van generándose, que se han generado a lo largo de la historia para entender un poco cómo es que hoy somos quienes somos. Ese era el objetivo como que les contaba cuando comenzamos este encuentro. Como les decía en el encuentro anterior, hoy vamos a tratar, digamos, la última etapa o la etapa hasta nuestros días, más allá de que gracias a Dios la historia continúa, ¿cierto? Y seguramente muchos de los que escuchen este último encuentro les resonará o han sido protagonistas de muchos de estos acontecimientos que voy a referir en forma genérica y entender cómo es que estamos hoy conformados en Villa Langostura. En el encuentro anterior habíamos estado hablando de cómo fueron los procesos desde el 45 en que se creó la Sociedad de Fomento hasta los años 90, cómo era la vida cotidiana. Y algo que es importante tener presente es que después de que se constituyó la Sociedad de Fomento, pasó luego a tener estatus de municipio y a su vez dentro del municipio hay como diferentes escalas de acuerdo a la cantidad de habitantes. Está municipio de tercera, de segunda y de primera. El municipio de primera, si no me equivoco, llegó a ser a principios del 2000 porque tiene que ver con la cantidad de habitantes, ¿cierto? Le sucedieron varios intendentes, cada uno le fue dando su perfil. En esa época también aconteció el hecho que, bueno, también fue histórico para Villa Langostura, más allá del contexto en el que se dio, que fue el hecho de que el Mesidor fue el lugar donde residió la expresidente Isabel Martínez de Perón en el momento en que fue destituida como presidente de la nación. Bueno, hay muchas anécdotas. Maura Moure, que era intendente en ese momento, perdón, que era la encargada de El Mesidor en ese momento, después fue intendente, muy buen intendente, por cierto. Ella le han hecho reportajes y contaba, bueno, qué pasó en aquella época en que Isabel Perón estuvo residiendo acá en Villa Langostura, así que de alguna manera hemos tenido parte de todo este proceso que se dio en el momento que se dio el golpe de 1976. Vamos entonces a continuar con esta etapa, cosas que me habían quedado pendientes, que después en el 55 Neuquén pasa a ser provincia. Eso también es un hecho importante que desde el punto de vista em, jurisdiccional y relevancia y de cómo se manejó Villa Langostura tiene que ver, porque ya provincia comenzó también a tener instituciones provinciales, justamente como bosques, empezaron a surgir otras instituciones que dependían de provincia y siempre en nuestra provincia justamente y los municipios de nuestra provincia hay un contacto muy directo con la provincia y hay como hubo un apoyo muy importante siempre de fomentar todo el interior neuquino y así fue como a fines de los 80 en esta búsqueda de organizar y de tratar de hacer las cosas en forma planificada, es que Villa Langostura tuvo el privilegio
y realmente fue importante, el privilegio, como les decía, de ser elegida por digamos, por la provincia, eligió Villa Langostura y le asignó un presupuesto a la primer planificación turística y urbanística que tuvo Villa Langostura. Esto es muy importante porque Villa Langostura todavía estaba, digamos, en un estadio que se podía planificar. Esa planificación fue hecha por un equipo de la Universidad Nacional del Comahue, de la Facultad de Turismo, a quien orgullosamente pertenezco y de donde egresé, que estaban dirigidas por el arquitecto Bullón, también un referente a nivel internacional de turismo que hizo muchísimas cosas acá en la Argentina, a quien también tengo el orgullo de haberlo tenido como profesor y realmente marcó toda una línea de formación de los profesionales de aquella época. Y bueno, hicieron el primer plan de desarrollo de Villa Langostura, donde establecieron áreas, donde establecieron, entre otras cosas, lo que dio lugar a la 314, que fue la primera ordenanza de código urbano de Villa Langostura. Establecían lotes de no menos de 1000 metros. Habían establecido un área que eso no se cumplió, que era como que habían hecho un sector donde fuera desarrollo hotelero, donde hubiera toda una costanera que viniera desde el río Correntoso hasta acá, hasta el puerto, estaba proyectado eso, una gran costanera, que eso no se llevó a cabo. Ahora toda la costa está en manos de privados. Sí, la costa se puede acceder, hay algunos accesos, pero esta urbanización que se pensaba no se llevó a cabo. Sí se llevó a cabo un montón de pautas de tamaños y de FOS y FOT, que son términos técnicos para la ocupación del suelo. Y por ejemplo, algo que vemos todos a diario cuando estamos por la avenida, el tema de los techitos en la vereda, eso fue una cosa que surgió de esta planificación, de este plan de desarrollo. Y entre las cosas novedosas que tenía este plan de desarrollo, era que le hacía encuestas, se hacían estudios de investigación con los pobladores locales para preguntarle qué cosas necesitaban y en función de eso plantear proyectos de inversión de desarrollo. Entonces comienza ahí a organizarse el primer indicio de organización y de planificación, ya digamos con una mirada turística moderna, fue esta el Plan de Desarrollo Bullón, porque la realidad es que, gracias a Dios, más allá que fueron diferentes los criterios que se utilizaron, podemos decir que desde que nació Angostura ha sido planificada, porque primero estaba la colonia Nahuel Huapi, que fue una distribución de tierra en función del paradigma que había en esa época. Después vino Parques Nacionales con la villa turística. Y después, en otra instancia, una vez que fue establecido el ejido, los límites del ejido, ahí ya vino esta tercera, podemos decir, planificación, que fue la de Bullón y su equipo. Eso dio origen a la 314, que fue la ordenanza que rigió la construcción de toda la construcción en Angostura hasta el 2003, que se modifica con también una participación. Se crea el COMPLADE, que era en ese momento comenzaron a estar, eh, entre comillas, de moda o a surgir los entes participativos, donde el gobierno abría el debate para que todo lo que era el planeamiento se pudiera compartir y consensuar con diferentes referentes de la localidad. Pero volviendo específicamente a 1994, ¿sí? Esto de Bullón que les digo fue anterior, fue a fines de los 80. Y entre todas las mejoras que se hicieron, que fue haciendo la provincia, que tenía puesto el foco en San Martín de los Andes, en Villa La Angostura, en toda esta zona para desarrollarla turísticamente, Villa Pegüeña, que facilitaba un montón de cosas,
Entre esas mejoras fue la llegada del asfalto y la llegada del gas natural. Por eso es que en el 94 podemos hablar de que surge esta nueva angostura que tenemos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque como les comentaba en el encuentro anterior, la llegada de estos dos servicios fue un antes y un después. El asfalto hizo que empezara toda la gente a venir desde Bariloche, y sobre todo de Bariloche, que era el asfalto que se hizo desde el cruce, digamos, de Bariloche a Angostura. Ese asfalto es el que llegó. El asfalto de la ruta 7 Lau se terminó en el 2015. Entonces eso hizo que todo el mundo que vivía en Bariloche, que estaba pasando en Bariloche, ya no dudara tanto en venir a Villa Langostura. Y así fue como se empezó a desarrollar, empezó a venir cada vez más gente, más gente, más gente. Ya el Cerro Bayo estaba del año 78 y empezó a tener cada vez también más turismo de invierno. Entonces se empezaron a abrir más hoteles, de pronto empezó un crecimiento de todo lo que era el establecimiento hotelero. Y en ese impulso que iba teniendo Villa La Angostura, en el año 98, desde el municipio y junto con la Asociación de Hoteles y la Cámara de Comercio, que trabajaban muy, muy en conjunto, armaron toda una campaña de publicidad que generó de que Villa La Angostura fuera el boom a partir del 98. Para esa campaña se contrató a un experto en marketing y fue la primera vez que Villa La Angostura salió en la revista Lugares. La revista Lugares era la referencia turística de todo el mundo, así que a todo el mundo que le interesaba la pesca deportiva, por ejemplo, y el trekking y el camping, todo el mundo compraba la revista Lugares. Y en el 98 salimos en la revista Lugares con una publicación fantástica y eso hizo que todo el mundo comenzara a mirar Villa La Angostura. De ahí en más fue un no parar. Empezaron a ver mucha gente que invertía en terrenos. eh, Todavía estaba restringido el tema, digamos, eran los lotes de 1000 metros. Estaba todo enfocado hacia el turismo. También aparecía mucha gente que venía a las inmobiliarias y preguntaba, mi abuelo hace 30 años compró un terreno, yo lo heredé y de pronto se encontraban con que el terreno que compró el abuelo, que no valía nada en ese momento, de pronto tenía un gran valor. Así fue como empezó a desarrollarse toda la infraestructura hotelera y comenzamos a tener gente con las temporadas marcadas, pero ya no tanto, ¿sí? Realmente fue un antes y un después. Desde el punto de vista de la comunicación y de la vida diaria, el asfalto y el gas, la llegada del gas, hizo que se cambiaran incluso las formas de vestir. Las mujeres dejaron los borcegos, dejaron las bombachas de campo, dejaron el sombrero y ya empezaron a tener una vestimenta más urbana, se animaron a ponerse un zapato, una bota más ciudadana, más urbana que el borcego. Comenzaron a aparecer otro tipo de tiendas, de venta de ropas que no fueran solamente de ropa de campo o de montaña. Fue muy de a poco, claro, como uno vive esa etapa, es como que por ahí uno no se va dando cuenta, cuando lo mira a la distancia se da cuenta de todas esas cosas que de a poquito fueron eh, cambiando, ¿no es cierto? Con respecto a los medios de comunicación, surge en la década del 90 el primer diario, que en su momento era quincenal, que fue El Pionero. El Pionero fue creado por Arlette Neyes y Dora Fornaciari, me tenía que acordar bien el apellido, Dora Fornaciari, que fueron las dos que impulsaron este diario que fue realmente fantástico y que gracias a Dios lo hemos logrado escanear, está escaneado, está virtual, cada uno de sus fascículos, de sus números. Puede ser que alguno falle porque que no esté, uno o dos no estaban porque no se encontraron, no se lograron guardar en el archivo, pero el resto está así completo y les puedo asegurar que revisar
la información de ese diario es seguir día a día todas las cosas que fueron surgiendo en Villa Langostura, las problemáticas que había, algunas que incluso continúan, gente que todavía está, participa en cosas de la comunidad y que en ese momento de jóvenes planteaban algunas cosas y bueno, siguen en la lucha por los mismos objetivos. Y una de las cosas que hacían en el diario El Pionero eran las entrevistas justamente a los pioneros de acá, de Angostura y de la zona, que después los publicó, dos libros, publicó Arlet Neyens. Así que también conocer la historia de los pobladores a través de estas publicaciones y de los libros que posteriormente publicó, la verdad que es una herramienta de conocimiento y de un termómetro y una forma de conocer lo que sucedió en Angostura durante toda la década del 90 hasta el 2000 si no me equivoco, que fue la última publicación. Después surgieron otros diarios y después aparecimos en la época, en la era digital, ¿cierto? Que ya todos conocemos cuáles son los medios digitales, pero en ese momento era el pionero, porque si no estaba el Río Negro y el Neuquén, pero de acá era el pionero. Así que se los recomiendo si quieren conocer más acerca de esa información. En el museo está todo escaneado y también en el archivo municipal también hay información, está todo el diario escaneado. Entonces, como les comentaba, fue una época bisagra. Y en el 94 se dieron todas las cosas. En el 94, con el tema de esta movida que había de que llegó el asfalto, de qué vamos a hacer con Angostura, que van a empezar a venir los turistas, se hizo algo muy importante, que digamos fue la primera manifestación participativa de Angostura, que fue las primeras jornadas comunitarias de Villa de la Angostura, que esas fueron históricas. Después se hicieron dos más. Pero esas, las del 94, todo el mundo se la acuerda, todo el mundo participó, fueron muy ricas en cuanto a lo que se sacó de ideas y se sacó una idea directriz que era la famosa aldea de montaña, que todavía al día de hoy hay muchos que dicen que ya no somos aldea, otros que dicen que sí seguimos siéndolo, otros que la añoran y que dicen que tenemos que volver a ser aldea de montaña. Bueno, esa discusión se las dejo a criterio de cada uno de ustedes, yo tengo la mía propia que está en un punto medio, donde las ciudades tienen que crecer, tienen que desarrollarse, pero tienen que desarrollarse con un criterio armónico. Eso es importante, digamos, en forma sintética, cuál es la mirada que tengo con respecto al tema del desarrollo. Entonces, a partir del 94, con el 98, después con el tema de la gran publicidad que se hizo, bueno, ahí empezamos como un camino que hasta el día de hoy lo tenemos. Y la presión por construir, las construcciones que se iban haciendo, comenzó a surgir intereses económicos, llevó a que empezara a la 314 que le decía que era el código urbano, que estaba rigiendo la planificación de Angostura, empezara a quedar, como se dice, chico. Y había muchas excepciones, entonces cuando algo ya es tantas excepciones que se desvirtúa el origen, es como, bueno, hay que rever. Y esa revisión vino en el 2003, en el que se convocó, como les decía, el famoso Complade, donde se convocó a referentes de la comunidad, que junto con el Ejecutivo y el Legislativo armaron este ente que tenía como finalidad discutir y llegar a un acuerdo para ver cuál iba a ser el nuevo código urbano. De esa discusión salió la batería de ordenanzas que se le denominó Código Urbano, que refería específicamente a la organización territorial, digamos, que era la 1414, que hablaba de FOS y FOD, de las áreas en las que debía eh, dividirse y tenerse en cuenta Villa Langostura para darles diferentes formas de desarrollo.
más intenso, con más cuidado. Bueno, en ese momento, unos años antes, habían estado, o contemporáneo, habían llamado a un grupo que se lo conoció como el grupo de los uruguayos, que eran dos planificadores, dos arquitectos, que hicieron un estudio y recomendaron que, por ejemplo, no se superara la cota 900 para la construcción. Porque nosotros tenemos que saber que estamos dentro de la postal, eso es uno de los grandes dilemas que tenemos. Estamos dentro de una postal y somos nosotros mismos los que nos vendemos y vendemos nuestros espacios del mismo en que vivimos. No tenemos separado el atractivo de nosotros. Y el entorno, justamente esto que se había acordado en el 94 y que siempre se quería preservar, el entorno de Villa Langostura y el hecho de que Villa Langostura esté rodeada de naturaleza, era un valor diferencial que no había que resignarlo. Entonces la sugerencia era esa de no pasar la cota 900. Bueno, en función de todas esas recomendaciones, participaron instituciones como el Colegio de Arquitectos, la Cámara de Comercio, Asociación de Hoteles, el Colegio de Ingenieros y bueno, otras instituciones, juntas vecinales que participaron y cada uno hizo sus aportes. Entonces se decidió en la 1414, como le decía, el tema de las áreas, los usos que uso acá y que uso allá, que ahí hubo un problema porque la restricción que cada uno proponía para su terreno y para su lugar, que no quería que en su barrio hubiera esto, hubiera lo otro, hizo que se generaran distorsiones que después al aplicarlo empezaban a requerir, bueno, acá tenemos que hacer esto, acá tenemos que hacer lo otro, y bueno, empezaron esas discusiones. La 1415 era la que hablaba específicamente de la edificación, y junto con ella se hizo la 1416, que fue una ordenanza referida específicamente a la regulación hotelera, donde de la 2790, que era el decreto que regulaba la hotelería desde provincia, el gobierno provincial y las autoridades de turismo autorizaron a que en Villa Langostura los hoteleros, junto con el municipio, establecieron una ordenanza con cosas específicas para Villa Langostura. Esa ordenanza tuvo sus claros oscuros. Estuvimos aplicando esas ordenanzas hasta ya antes de que se produjera el volcán. Habían empezado a haber también lo mismo, nuevas excepciones, búsquedas de interpretar la ordenanza de una manera, de la otra, las restricciones. Ya empezó de vuelta a quedar como chica. Había intereses de que hubiera lotes más pequeños, de construir en otros lugares que no estaba permitido, de construir más de lo que estaba permitido. Y también ahí empezó a surgir, en el 2004, o sea, empezó a surgir y en el 2004 recién se le dio la primera solución, entre comillas. Esto cuenta por mi parte, el tema digamos, una apreciación personal, el tema de los loteos sociales. ¿Por qué? Porque empezó a venir una oleada nueva de gente a partir de los 90, con esto del auge de conocerse Villa Langostura, toda gente de clase media, que a raíz de la restrictivo que estaba la adquisición de terrenos y el tamaño, muchos no podían acceder. Entonces empezó a haber una presión, tampoco había casas para alquilar, y así fue como unas inmobiliarias le ofrecieron al Consejo Deliberante la posibilidad de que unos lotes pudieran ser loteados más chicos y que pudieran ser comprados. Esos lotes son los que están ubicados en la Barbayelata, arriba, atrás de la municipalidad. Y después empezaron a surgir otros loteos donde ya se empezó a permitir la edificación y hacer los pH para que los loteos fueran más chicos y la gente pudiera construir con reglamentos de pH. Empezaron a surgir los barrios cerrados, con conceptos urbanísticos traídos del Gran Buenos Aires, que se aplicaban acá y que siguen estando los conceptos de barrio cerrado. Por el 2006, ya adelantándome un poquitito, el Cerro Bayo es vendido y lo compra el actual grupo de inversores, y comienzan a hacerle también otras mejoras. Ya Jean-Pierre se retira, digamos, de la vida y de ser el referente de
del Cerro Bayo y pasa a tener otra escala, que pasa a considerarse Cerro Boutique. Bueno, está en manos de los actuales dueños. Cerro Bayo ya pasó a tener otra escala, justamente. También lo que pasó, una de las cosas que se empezó a restringir los lugares a donde visitar o a tener que pedir permiso, alambre, bueno, lo que pasa también porque justamente hasta los años 90 todos los espacios estaban abiertos, uno sabía que era terreno de alguien, pero bueno, nada, era como que se pasaba igual y después, bueno, empezaron a surgir alambres, pedir permiso, a quedar atractivos en terrenos privados y bueno, también se restringieron mucho las bajadas al lago, que hubo que pedir a quienes loteaban que cedieran esos accesos al lago y a la montaña, porque pasó que el ejido urbano quedó en el rodeado de parques y para acceder al parque hay que pasar por terrenos privados para llegar a las sendas de parques nacionales, ¿no es cierto? Entonces ahí también se generó todo un tema. Comenzaron a poblarse barrios, empezó a extenderse, tiene un crecimiento longitudinal. Villa La Angostura, el crecimiento fue mayor como pasa siempre, a la provisión de servicios e infraestructura, lo que hace que todavía sigamos con ese tira y afloje y con esa que nunca terminamos de tener la infraestructura necesaria en función del ritmo de la construcción. Y bueno, en el 2011 llega em, eh, el acontecimiento del volcán. El 4 de junio del 2011 sucede que erupciona nuevamente el Cordón Cauche. El Cordón Cauche que está, digamos, el complejo es Puyehue Cordón Cauche. Son como dos áreas, es el mismo complejo volcánico. Todo esto lo pueden ver también en lo que llaman el Camino del Volcán, que está hecho virtual en el blog del museo, donde se habla de cuáles son las condiciones. Esto lo voy a desarrollar más cuando hablemos de la parte de geología, pero el tema del volcán, de explicar cómo es, uno habla del volcán Puyehue, pero hablamos del Cordón Cauche. Lo que sucede era que es un complejo que está el volcán Puyehue, que tiene la formita típica del volcán, como vemos nosotros, con la boca que sale la lava, y después hay como una meseta, que eso se le llama cordón, como una meseta lábica, que esa fue la que se fracturó y de ahí fue donde se emanaron las cenizas del 2011. Por eso es que hay diferencia de tipo de arena también. Si viene la del 1960, que fue cuando erupcionó el Puyehue, es más negra, tenía más hierro, y del 2011 es como más blanquecina, más finita y más blanquecina. Son detalles que los vamos a ver después. Pero bueno, la cuestión es que el 2011 propició con el tema fue un golpe, habíamos mucha más gente, o sea, fue un acontecimiento natural que había pasado, que es probable que en algún momento vuelva a pasar, pero con una situación social distinta y económica. Dependíamos del turismo, entonces realmente fue un gran impacto, cada uno lo tomó de diferente manera, lo que sí, gracias a Dios es que en unos pocos meses, gracias a la intervención y la colaboración de provincia y el municipio, bueno, se logró despejar la mayor parte de toda la zona y de las sendas y parques nacionales también, por supuesto, y ya para el verano siguiente, como dice la canción de Sabina, el verano siguiente, pudimos recibir dignamente a los turistas y después se fue normalizando. Una cosa que me parece destacar y que me emociona es que hablando de esto, cuando esto pasó en junio, o sea que la temporada de julio quedó así como que no podía venir nadie, estábamos en plena, si bien la erupción fue 2 o 3 días, fue unos días, pero después la ceniza quedó volando, había que sacarla, bueno, pero a mí me emocionó, siempre lo cuento, ver cómo turistas igual querían venir porque decían que querían Villa La Angostura, que querían ayudar o que venían a sus casas porque amaban Angostura. Y eso para mí es como fue el reflejo de lo que genera Angostura, ¿no? Tanto en los que vivimos como en los que la visitan o que tienen casa, ese amor tan especial, tan a veces que difícil de poner en palabras, esa magia que tiene Villa La Angostura y que es de destacar.
realmente es de destacar. Así como también la carrera del K-42, que había empezado en el 2003, si no me equivoco, comenzó a desarrollarse, fue la primera gran carrera así que comenzó y que sigue sosteniéndose que dio comienzo a toda esta era de los eventos deportivos sobre todo. Bueno, el K-42 también fue la única carrera que se corrió a fines del, del 2011, que fue cuando se produjo la erupción. Y lamentablemente, a raíz de todas las cosas tienen sus pros y sus contras, si bien logramos salir adelante, sí dio lugar a la modificación del código urbano que, con la excusa y justificando en el tema de incentivar el desarrollo de Villa Langostura para recuperarse por lo que había el impacto del volcán, se hicieron modificaciones donde permitieron mayor cantidad de densidad en todo el ejido, y eso implicó y la aparición de lo que le llaman las viviendas multifamiliares. Bueno, lo cierto es que hoy por hoy Angostura está viviendo un proceso de mucha edificación con graves problemas al respecto, y que está haciendo que Angostura esté cambiando su perfil, incluso estético, porque en los años 90 había un grupo de arquitectos que, justamente apoyados en el tema o facilitando la situación, el tema de la llegada del gas, por ejemplo, empezaron a hacer estructuras con más vidrio, jugándose a otras formas, siempre teniendo en cuenta la madera y la piedra como principal materia prima y elemento de construcción, pero empezaron a desarrollar construcciones como le digo, con más vidrios, con otras formas, y eso fue muy importante y de destacar, que casi que como que marcó una nueva etapa en lo que es la construcción, ¿sí? Acá estamos viendo una secuencia cronológica de lo que fue toda esta etapa. Y junto con la historia y con el patrimonio histórico que tenemos acá de las construcciones, surgieron y tienen un gran auge eh, una serie de artesanos y de manifestaciones artesanales y culturales que realmente complementan la visita de nuestros turistas acá a Villa La Angostura. Les sugiero que tengan contacto con esos artesanos, que no los voy a nombrar acá porque son muchísimos y van variando, o sea que no tendría sentido, pero sí poner énfasis en la manifestación local, el tema de los artesanos. Y fíjense esto que nos estábamos olvidando, fundamental, que surge en los años 90, que es el surgimiento de la Fiesta de los Jardines, que hoy por hoy es la fiesta de Villa La Angostura, que se celebra todos los febreros y que surgió por la iniciativa de la señora de Bollinger, una suiza que vivió en Neuquén y después acá también tenía su casa, y que amaba Angostura, y con un grupo de mujeres que les interesaba la jardinería, comenzaron a dar premios e incentivar el cuidado de los jardines, hasta que creo que fue, si no me equivoco, en el año 96 se hizo la primer pequeña fiesta de los jardines, que me acuerdo que se puso al costado donde es ahora turismo y donde está el Paseo de los Artesanos, ahí abajo de la terminal de ómnibus. Se hicieron como mini maquetas de jardines, y ahí fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que en el 2012 se la nombró fiesta nacional. Al principio todos recordaremos que se hacía en la Plaza de los Pioneros, y después se trasladó ahora a la parte del gimnasio municipal Barbayelata. La fiesta de los jardines es sin duda algo que nos identifica con sus carrozas, con las madres que visten a sus hijos, y las bicicletas y los autos y los artesanos y los espectáculos que se traen y toda la cosa, todas las actividades que se generan
alrededor de esta fiesta de los jardines y la expectativa todos los años de los que tienen jardines de a ver si salen nuevamente seleccionados y destacados y premiados en esa fiesta. Seguramente hay muchas cosas que se me han quedado en el tintero de esta etapa, porque es la etapa que estamos viviendo, entonces a veces es difícil abstraerse y seguir una cronología. Sin embargo, considero que con esta mirada, con esta semblanza, vamos a dar por finalizado la, la charla referida a la historia, las etapas históricas y el patrimonio histórico-cultural de nuestra localidad. Me estoy olvidando de contarles algo también que sucedió. Vamos a utilizar este espacio para ir recopilando cosas que se nos han quedado en el tintero. Por ejemplo, a la otra vuelta hablábamos de la construcción de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, pero ustedes saben que detrás del municipio está la capilla de la Virgen Niña. Y esa capilla la donó la familia Bertot porque en los años 60, en lo que conocemos como Selva Triste o Laguna Verde, que es una reserva municipal que tenemos, allí sucedió una tragedia. Bertot era una niña, el apellido Bertot, que vacacionaban como tantos otros acá en Angostura y lamentablemente fallece al querer salvar a su hermanito que se había largado a nadar en la Laguna Verde, que era un lugar donde todo el mundo iba siempre a nadar y a disfrutar. Y a raíz de eso, bueno, fue una gran conmoción para toda la localidad. Y los padres lo que deciden es donar el dinero para la capilla de la Virgen Niña y ahí hay un mausoleo, ahí están los restos de la niña. Y bueno, esa es la historia de la iglesia de la Virgen Niña, ¿sí? Que también hubo toda hay una congregación religiosa que responde al grupo de la congregación religiosa de monjas de la Virgen Niña. Con respecto a la Selva Triste, es importante saber que el nombre de Selva Triste no viene por este acontecimiento, sino que lo de Selva Triste ya se decía antes y era porque aparentemente viene de una mala traducción de la época. Volvemos mirando, miren a dónde nos vamos, a Capraro. Yo les dije que Rosa era una alemana, era la mujer de Capraro, y que venía ella de la zona de la Selva Negra. Y aparentemente es una mala traducción de Selva Negra a Selva Triste. Es una mala traducción que como que Capararo la había nombrado así, Selva Negra, como para recordar el lugar de donde venía su mujer, porque se parecía a la zona donde venía su mujer, y entonces le habían llamado Selva Negra, pero la traducción de ese momento fue Selva Triste. Lo mismo que, bueno, el nombre de angostura, el término angostura, todos sabemos que responde al istmo de Quetrigüé, que es la pequeña porción de tierra que une la península de Quetrigüé con el continente, y que el nombre angostura es un localismo que le da a la gente de acá, que también se le da a las pequeñas porciones de agua que están entre dos penínsulas. Por ejemplo, hay también un angostura, o entre dos lagos que también hay en la zona de Pegüeña, por eso mucha gente se confunde el tema de la angostura de acá con la angostura de Pegüeña. Y bueno, los locales le llamaban la angostura. Y de hecho se cuenta que en la época de la colonia, que la gente venía con botes acá a comprar a los Barbayelata, y muchas veces sí que la pasaban arrastrando para el otro lado para no tener que dar toda la vuelta a la península si tenían que ir para otro lado. Bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que este curso les haya sido de interés y vamos a seguir con otros conocimientos para saber más acerca de nuestra localidad. Un placer haber compartido con ustedes este momento.